Vamos a tener a nuestra primera invitada, vamos a adentrarnos en el tema del COVID-19, que seguramente muchos de ustedes dicen, bueno, pero otra vez el COVID-19, no hay nada que hacer, lo tenemos entre nosotros, lo vamos a tener durante mucho tiempo, la vacuna está demorada, cada día hay nuevos pronunciamientos de la OMS. Queremos hablar con la doctora Gina Polo, PhD en epidemiología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, experiencia como investigadora, visitante del Instituto Robert Koch de Berlín, Alemania y la Universidad del Estado de Colorado de Estados Unidos, y actualmente también está trabajando en un grupo de investigación en epidemiología de salud pública en la Universidad de La Salle, en nuestro país. Doctora Polo, gracias por atendernos, un feliz día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Varios temas los que queremos tratar con usted. Uno de los nuevos pronunciamientos de la OMS, de varios científicos, tiene que ver con el tratamiento del coronavirus, del COVID-19, no como una pandemia, sino como una sindemia. Yo quiero que usted nos explique esos términos. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre una pandemia y una sindemia? Exactamente, el término sindemia realmente no es un tema nuevo. El término fue concebido por primera vez en la década de 1990 por un antropólogo médico estadounidense para referirse a que dos o más enfermedades coinciden en un mismo espacio geográfico y en un mismo periodo de tiempo. Y esta coincidencia hace con que estas enfermedades compartan factores sociales, ¿sí? Y que actúen sinérgicamente o de forma cooperativa, para ser un poco más claros, y magnifican las consecuencias de ambas enfermedades, por ejemplo, en términos de mortalidad, ¿sí? Este término de sindemia fue utilizado y fue muy común el año pasado, en 2019, cuando fue publicado en la revista The Lancet para referirse al fenómeno de malnutrición agravado por el cambio climático a nivel mundial. Y en este contexto fue muy interesante porque por primera vez el cambio climático se consideró también una pandemia debido a sus efectos negativos sobre la salud de los seres humanos y del planeta. Entonces, estas dos pandemias, cambio climático y malnutrición, coexisten, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio, ellas coinciden y por lo tanto presentan una sindemia. En este caso, una sindemia que afecta a la mayoría de países, pues, y regiones del mundo. En el contexto Doctora Polo, específico del COVID-19, perdón. pero a ver, discúlpeme, la interrumpo. Si le entiendo bien, lo que haría del COVID-19 una sindemia es que interactúe con enfermedades estacionales como la gripe, por ejemplo, o lo que haría del COVID-19 una sindemia es que termine agravándose el coronavirus por cuenta de patologías ya preexistentes, como es lo que vemos que está sucediendo. Ambas situaciones son válidas. Recientemente, en los últimos días, ¿sí? Richard Horton, quien es editor y jefe de la revista The Lancet, nos invitó precisamente a pensar en ese término sindemia en el contexto del COVID. Y más que introducir ese término nuevamente, reintroducirlo, fue hacer una crítica al enfoque que hemos venido adoptando para manejar esta enfermedad, porque como lo mencionas, Paula, es una enfermedad que coincide con otras enfermedades, no solamente, como lo mencionas, en el caso de enfermedades no transmisibles, sino también que es una enfermedad exacerbada por situaciones de inequidad social y inequidad económica. Por lo tanto, en esa nueva reintroducción del término sindemia es muy, muy pertinente, porque Sí. al considerar el COVID-19 como una sindemia, entendemos mejor que no solamente se caracteriza por interacciones biológicas, sino que se destaca la importancia de sus orígenes sociales, en términos, por ejemplo, de la vulnerabilidad de los ciudadanos mayores, de las comunidades minoritarias, del desempleo, de los patrones de migración debidos a la pobreza, de la desigualdad, de los conflictos que afectan el entorno social y de todos Sí. los componentes relacionados con las causas en un determinado espacio y tiempo. Doctora Polo, entonces, ¿qué debería cambiar en términos prácticos en el manejo que se le está dando actualmente al COVID-19, al coronavirus, al ser considerado una sindemia y no pandemia solamente?
Yo creo que en este momento nosotros necesitamos entender que el manejo del COVID-19 es mucho más complejo que simplemente manejar la transmisión del patógeno, ¿sí? Entonces necesitamos entender que la salud individual no es suficiente para manejar esta epidemia y que necesitamos un enfoque más integrado y una visión más amplia que abarque educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente, que es lo que se conoce ahora como una salud. Desafortunadamente, cuando consideramos al COVID-19 como una pandemia, excluimos estas consideraciones que son tan necesarias. De hecho, este es lo que Sí. comentaron en la revista Lancet, es una invitación no solamente para manejar la pandemia, ¿sí? Como una sindemia, y en este caso un contexto más global, sino también prepararnos para futuras epidemias, considerando todos estos aspectos relacionados con inequidad social y económica. Y sin duda esa es la enseñanza que esperamos nos deje esta pandemia para el mundo entero y para todos los gobernantes de los diferentes estados. Y es que empecemos a manejar de una manera bien distinta todo lo que tiene que ver los temas de salud. Vacunarse, doctora Polo, contra la gripe en estos días para evitar esa coinfección que podría darse en momentos de riesgo, ¿sería beneficioso? ¿Usted lo recomendaría? Es un tema que actualmente está en discusión y realmente lo que se ha visto es que los casos de gripe han disminuido precisamente por las medidas de mitigación asociadas al COVID-19. Entonces, es un tema que está muy en discusión y que realmente no se sabría si existen efectos adversos o que podrían haber algún tipo de relación negativa en vacunarse o no con el COVID-19. Sin embargo, lo que se ha mostrado, no se ha mostrado nada, no se ha publicado nada en relación a eso, pero sí es algo que llama mucho la atención, precisamente en nuestro caso, donde han disminuido esos casos, ¿no? Sí. Doctora Polo, todos estamos muy a la expectativa de la vacuna, sin embargo, pues al parecer está demorada y la noticia que se tenía en los últimos días pues tiene que ver con el laboratorio Johnson Johnson que ha suspendido pues estos ensayos en la fase 3 debido a las reacciones que tuvo en alguno de los voluntarios. Se cree que este voluntario está en los Estados Unidos, por supuesto está en reserva su identidad. En ese caso, ¿debemos preocuparnos por esto que ha sucedido o es completamente normal? No, no es raro que se pausen temporalmente esos estudios tan grandes como el que se está el que se está realizando por Johnson Johnson, que involucra a 60.000 pacientes y que ya se encuentra en una etapa avanzada, en una fase 3. Y si realmente la salud del individuo, pues que presentó eventos adversos, inicialmente no se sabía si él recibía placebo o si recibía vacuna y si fue realmente un efecto adverso asociado a la vacuna. Es importante también resaltar que recientemente otros ensayos habían sido pausados. El ensayo de una vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford se detuvo por segunda vez, ¿sí? Porque también se presentaron reacciones adversas. Sin embargo, este estudio se reinició nuevamente semanas después en el Reino Unido y en otros países. Entonces, es algo que ocurre y que una vez evalúen realmente la clase de los efectos, la gravedad y la situación en la que se presentaron, podría reiniciarse y reabrirse, iniciar nuevamente o continuar con el estudio de la fase 3. Doctora Polo, ¿qué hacer para los meses venideros de rebrotes? Porque ya la Organización Mundial de la Salud pues, ha dicho que confinarse no es la opción, que no es lo que recomiendan, por supuesto por las consecuencias económicas que hemos visto, pues trae una decisión de este tipo. Pero entonces, ¿cómo afrontamos la segunda ola y la tercera ola incluso, de la que ya se está hablando en Colombia, llegaría más o menos en febrero? Sí, realmente, bueno, desde la investigación, ¿cierto? Hemos visto que el comportamiento del coronavirus en Colombia se ha visto de una forma muy positiva en términos de la evolución, ¿cierto? Sí se espera una segunda ola, sin embargo, no es algo de lo que podríamos estar 100% seguros, ¿sí? Es algo que depende netamente del comportamiento de cada uno de los individuos y, como mencionado, de esa visión integral de la situación.
no es algo que sea 100%, como lo mencioné, que sepamos que va a haber una segunda ola, depende del comportamiento de todos, depende de esa visión integral de la situación y la recomendación es seguir con las medidas de autocuidado, de evitar lugares con muchas personas, de mantener la distancia y de todas estas medidas. Como mencionado, no sabemos, no existe, no hay un modelo que realmente prediga, sea capaz de predecir esa situación de segundo brote o inclusive un tercero, si no se tienen en cuenta esos factores que diariamente van cambiando. Doctora Gina Polo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Redman Noticias. Una feliz semana para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buen día.